Mucho me complace estar con ustedes, darles a todas y a todas los bienvenida a este maravilloso evento que estamos realizando desde el Museo de la Mujer, el segundo Museo de la Mujer de América Latina, el único museo en México, el que se ha construido en el marco de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de una mujer, una gran historiadora, que es la doctora Patricia Galeana, que es nuestra presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Universitarias, quien con su gran visión y desde su profesión, yo diría que la mejor historiadora del país, ella que además ha reivindicado la epistemología feminista, pero la historiografía feminista en el país, y ha realizado no solamente múltiples obras y publicaciones, sino sobre todo una colección recogiendo la historia de las mujeres mexicanas, en particular del siglo XIX y desde luego del siglo XX y el XXI que estamos viendo. Nunca deja de reflexionar, pero siempre con esta perspectiva. El Museo de una Mujer les da la más cordial bienvenida a este gran encuentro que tenemos el día de hoy, 5 de septiembre, para hablar de conmemorar los 25 años de la Agenda de Beijing, una agenda que todavía tiene pendiente la igualdad para todas las mujeres y muy particularmente para las mujeres indígenas. Este evento se realiza la Federación de Mujeres Universitarias con la coordinación de la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica. Quiero decirles que es este maravilloso encuentro que el día de hoy estamos conmemorando no solamente los 25 años de la conferencia de Beijing, esta conferencia que marca la cuarta conferencia mundial de los derechos de las mujeres, y que esta conferencia mundial de esta agenda hoy quieren marcarla precisamente el Día Internacional, el 5 de septiembre, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, una conmemoración instituida desde 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América para centrar y subrayar la atención de las mujeres indígenas, su historia, su situación, sus perspectivas. Fecha designada en homenaje a Bartolina Sisa, una mujer indígena aymara que fue asesinada el 5 de septiembre de 1782, después de que va a estar al frente de una sublevación indígena contra la corona española. Es muy importante porque estamos hablando del siglo XVIII. ¿Cuántas mujeres indígenas no tenemos que conmemorar que han estado al frente de múltiples reivindicaciones de sus pueblos, y en ellas descansa precisamente la vida de sus pueblos, la reproducción de sus pueblos, su identidad, porque las mujeres se encargan de la vida, se encargan de los enfermos, se encargan de los hijos, se encargan de la alimentación, desde luego con los compañeros, pero ellas son las que mantienen la vida. Como todas las mujeres, la mujer indígena, y muchas veces en esa triple explotación por ser mujer indígena, por ser muchas veces pues en condiciones muy precarias y desde luego por ser mujer, ¿sí? Este marco internacional, que hoy es el Día de la Mujer Indígena y el 25 aniversario de la Plataforma de Beijing, son realmente este gran marco en el cual nosotros tenemos el placer de recibirlos en el museo. Qué mejor marco. Y tenemos una presentación con destacadísimas mujeres indígenas que hacen todos los días, ya han hecho y tienen una larga trayectoria. Vamos a recibir a la doctora Mirna Cunningham, del pueblo Misquito de Nicaragua, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América. Participa la maestra Otilia Lux de Coti, del pueblo maya de Guatemala, consejera del programa emblemático de Mujer Indígena de América Latina y el Caribe. Participa la maestra Shiram Diana Atamay Guaptuzar, del pueblo Shuar del Ecuador, que hoy es presidenta del Consejo Electoral del Ecuador. Y desde luego nuestra querida maestra Arcelia, una gran mujer que ha encabezado múltiples iniciativas de este nivel internacional, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de México, la maestra Arcelia García, del pueblo zapoteca de México. Es en este marco
que vemos que la conferencia de Beijing tiene 25 años. El día de hoy estamos ante una pandemia en la cual todas las instituciones internacionales coinciden en decir que tiene efectos y impactos diferenciados para la mujer. Y para la mujer indígena, triplemente otra vez. Triplemente en este aniversario que va a recoger la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, que tuvo en aquel momento una agenda visionaria, que reconoció, fíjense, después 1995, por primera vez, va a establecer medidas de políticas precisamente a favor de la igualdad, para eliminar las barreras sistémicas, estructurales, que de ese gran rezago que impide a la mujer lograr la igualdad en todas las áreas de su vida. Esta conmemoración, entonces, es una oportunidad para poder reflexionar en esta agenda, pero 25 años en medio de una pandemia donde incluso realmente, no solamente muchos de los derechos que hemos obtenido, podemos otra vez perderlos. Por eso en el movimiento feminista se habla de olas, porque no tenemos etapas sino olas que parece que van y regresan, ¿no? Que queremos avanzar y siempre estamos en una situación de riesgo y muchas veces, pues a veces dando pasos para atrás como nos plantea esta pandemia. Ahora se imagina para la mujer indígena que está ahí en el territorio y que todos los días, incluso cuando llega hasta alcanzar altos niveles, tiene que estar luchando contra la discriminación, porque no solamente aún cuando puede obtener un alto nivel, vemos que toda la discriminación está patente. Y precisamente para este homenaje se tituló Beijing, la Agenda más 25, cumplimos 25 años, la Agenda Pendiente de la Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres Indígenas. Y es en el marco también de la reflexión de la CEDAW, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que desde hace algún tiempo está preparando una recomendación general precisamente sobre mujeres indígenas, porque además de todo lo que sufren por su calidad de mujeres, tienen ellas viven un contexto precisamente que se ha ido poco a poco avanzando. En México no hace mucho tiempo, una mujer no podía llegar a cargos de elección popular, ¿sí? Se han visto agredidas y cuando llegan no les permiten ejercer, a pesar de que ya existen leyes, de que se han tenido que establecer sentencias, obligaciones, de que incluso cambió nuestra legislación para decir que la mujer indígena en el artículo 2 tiene el derecho de participar, hombres y mujeres en la misma condición de igualdad. Pues en este marco estamos hoy avanzando. Yo quiero decirles que con este maravilloso marco que tenemos tan importante, pues vamos a iniciar el conversatorio y vamos a presentar una a una a nuestras destacadísimas ponentes. Vamos a iniciar, ¿sí?, en este marco con Otilia Lux de Coti, educadora y política maya quiché de Guatemala, activista a favor de los derechos humanos y desde luego de los derechos de las mujeres, quien fue ministra de Cultura y de Deporte, ha sido diputada en el Congreso de la República por Huinau y fue representante ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO por Guatemala, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, experta del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y asesora del programa emblemático de mujer indígena en América Latina, el Caribe y la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica. Va a hablarnos precisamente del contexto histórico del movimiento de mujeres indígenas en Beijing, más 25, y ella se pregunta, ¿cómo han participado e incidido las mujeres indígenas desde Beijing hasta la fecha durante estos 25 años y cuáles son los desafíos que tenemos? Le damos con muchísimo gusto la palabra a nuestra representante y ponente del día de hoy, Otilia Lux de Coti. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y desearles un feliz día a todas las mujeres indígenas que han sido siempre protagónicas para su desarrollo en relación a los derechos humanos y a los derechos individuales y colectivos de las mujeres y de sus pueblos. Estamos realmente muy, digamos, comprometidas con todo lo que corresponde
al movimiento de pueblos indígenas, al movimiento de mujeres indígenas y por supuesto estamos hoy recordando a una de las hermanas que fue realmente torturada, ultrajada y asesinada, ¿verdad?, por las fuerzas españolas de aquel momento, donde prácticamente falleció en manos de ellos. Creo que también podemos recordar a muchas mujeres indígenas, especialmente en los países donde ha habido conflictos internos armados, que también han muerto de esa manera, y por otro lado, las defensoras de la tierra, las defensoras de los derechos humanos. Yo creo que el abordaje de Beijing más 25 tuvo sus antecedentes, como muy bien lo sabemos. Hubo 3 conferencias anteriores, que también está bastante claro. Una fue en la Ciudad de México, que ustedes tuvieron la oportunidad de tenerla, en Nairobi, y por otro lado, tenemos, por supuesto, la del 95 en Beijing. Esto, pues, hace especialmente a las mujeres ponerse en movimientos feministas, movimientos de mujeres. De esta manera, las mujeres indígenas también entramos a una participación en nuestras propias comunidades, en movimientos nacionales, y obviamente desde el movimiento nacional haciendo propuestas de agenda para que esto también se elevara a una 4ª conferencia de la mujer, en la cual participamos 136 mujeres indígenas del mundo. Algunas estaban en carpa y muy pocas iban prácticamente como representantes de las delegaciones oficiales. Creo que fue un trabajo muy importante, puesto que se hicieron en todos los países y también en todas las regiones preparatorias en relación a las agendas que ya traíamos como organizaciones mixtas, pero también nosotras las mujeres ya empezábamos a hacer desde los años 80 nuestros propios movimientos, y esto nos permitió hacer propuestas desde la perspectiva de las mujeres indígenas, y esto se colocó dentro de, por lo menos en mi país, Guatemala, logramos incorporar el contenido de lo que elevaba a Guatemala, ¿verdad?, en relación a lo que corresponde a las mujeres indígenas. De esta manera, pues nosotros ya teníamos dentro de la agenda mixta el territorio, la tierra, los medios naturales, los derechos de participación política que ya empezábamos a decir las mujeres, y por otro lado abordábamos mucho el tema económico en el sentido de la producción, y por otro lado elevarlo ya realmente a una agenda más sólida en cuanto a lo que corresponde a la economía indígena o economía campesina o economía desde los pueblos indígenas. Se fue formulando realmente una agenda nacional y regional, y de esta manera se logra realmente la propuesta que se lanza en relación a las esferas de alta preocupación que correspondió a Beijing. Entonces creo que las mujeres hicimos propuestas desde la perspectiva de la pobreza, porque era uno de los temas, sobre todo la educación y capacitación. Maestra, la voy a interrumpir tantito. Sí, la voy a interrumpir un momento porque se está escuchando un poquito de ruido. No sé si al pasar las hojas se podría evitar un poquito el ruido. Perdón. Sí, es que estábamos recordando esto, ¿verdad? Entonces, creo que en este sentido, las esferas de alta preocupación, como le decía, corresponde prácticamente a la pobreza, que era uno de los temas que les mencionaba. Teníamos también la educación, la salud, la mujer, violencia y sobre todo la violencia y las distintas formas de violencia que planteamos nosotros las mujeres. Tenemos la mujer y los conflictos armados, porque en esas temporadas habían países latinoamericanos y sobre todo centroamericanos en donde los conflictos armados internos eran realmente muy fuertes, y nosotros que vivíamos en el caso de Guatemala este conflicto armado interno, y que México estuvo tan cerca también de dar realmente espacios a muchos de las comunidades que salieron de Guatemala para
quedarse en México como refugiados. Creo que de esta manera también teníamos nosotros datos para poder facilitar la mujer y la economía, como les decía, ¿verdad? El ejercicio del poder y la toma de posición, que fue otro elemento de preocupación, porque no teníamos realmente ningún espacio. Es decir, empezábamos, pero si lo evaluamos al día de hoy, realmente esos son los grandes déficits de las altas esferas de lo que se trató en Beijing, puesto que en este sentido el abordaje de los derechos humanos de las mujeres fue algo tan fundamental y sobre todo nosotros lo desarrollamos porque era lo que más veíamos de la violencia, perdón, de la violación de los derechos humanos de las mujeres y de nuestros pueblos. De otra manera, abordamos el tema del medio ambiente, se denominó así, obviamente, pero hoy ya nos encontramos con otros temas del cambio climático, pero empezamos desde de esa temporada nuestros planteamientos, abordamos el tema de los medios y la difusión. Hoy recordemos que estamos en tecnologías tan avanzadas y que esta misma plataforma es uno de los elementos en la cual nosotras que nos sentimos privilegiadas lo estamos utilizando. Y las niñas, claro. Las niñas, nosotros, me recuerdo que fue Guatemala quien lo propuso, puesto que había una iniciativa que ya tenía prácticamente, eh, bueno, ya tenía como 8 años de haber iniciado una iniciativa tan importante y teníamos una propuesta muy sustantiva y especialmente con políticas que la habíamos implementado desde el Ministerio de Educación. Entonces, esto nos sirvió muchísimo como país, pero esto lo llevamos obviamente a nivel regional y lo llevamos a Beijing. Creo que de esta manera nosotros fuimos participando, ¿verdad? Entonces yo creo que, no sé, las mujeres hicimos incluso una declaración muy importante desde nuestra propia visión en Beijing y sobre todo esta declaración siempre se remarcó con base a las 12 áreas de alta preocupación de Beijing. Las mujeres seguimos participando, obviamente. Yo no sé cuántos minutos tengo, perdone, doña Gloria, le pregunto. Tenemos 15 minutos para ver si usted quiere concluir esta primera parte y después, si nos da tiempo, vamos a continuar. Puede tomar otros 3 minutos, por favor. Bueno, era para tal vez iniciar es decir, cómo las mujeres desde Beijing, desde la plataforma de Beijing, ¿verdad? Las mujeres indígenas nos empezamos prácticamente a reunir con el propósito para ver de qué manera nosotros iniciábamos una ruta con base a las resoluciones y con base, digamos, a los acuerdos de la plataforma de Beijing. Entonces empezamos nosotras a organizarnos, tanto en países así a nivel nacional como a nivel internacional. Creo que a nivel nacional, obviamente, nos unimos con las mujeres feministas, el movimiento, lo hicimos un poco más fuerte y empezamos prácticamente a trabajar las propuestas y especialmente a la creación de mecanismos, a la propuesta de normativas, especialmente en relación al mecanismo. Logramos, por supuesto, a lo largo de América Latina, como ustedes lo podrán ver, se logró la creación de la Secretaría de la Mujer. En el caso de Guatemala, además de la Secretaría de la Mujer, creamos también la Defensoría de la Mujer Indígena. También creamos otras instancias desde la perspectiva indígena, como la Secretaría Presidencial contra el Racismo, y por otro lado fortalecimos el Fondo Indígena Nacional y el Fondo Indígena Internacional. Por lo menos ya era como un trabajo que teníamos nosotros en planificación. Pero tratando ya, digamos, de ver cuál podría ser entonces la ruta a seguir con base a la plataforma, las mujeres indígenas a nivel América Latina o Ayayala se empezaron a organizar y entonces hay organizaciones como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, está también la Coordinadora de Mujeres para la biodiversidad,
La alianza, por supuesto, la alianza de mujeres y mujeres indígenas, México, Centroamérica y Panamá es también otro elemento muy importante para eficientar realmente el trabajo hacia las mujeres indígenas centroamericanas y de México. Tenemos, por supuesto, Mila, que es es la parte del Fondo Indígena Latinoamericano, en la cual nosotros pues hemos planteado también la necesidad de trabajar las mujeres a lo largo de América Latina y ha estado sumamente activa, que corresponde prácticamente al eje temático de la mujer del Fondo Indígena. Está también el FIMI fue otro de los que fue producto también de las que fuimos realmente a esta cuarta conferencia de la mujer. Este FIMI es el Foro Internacional de las Mujeres Indígenas y este trabaja a nivel global. Las otras que le mencioné es a nivel de América Latina. Entonces consideramos de que nosotras las mujeres seguimos trabajando. Hoy por lo menos estamos trabajando hacia una recomendación para la CEDAW porque no estamos visibilizadas en esa convención. Entonces las mujeres indígenas de América Latina ya iniciamos, pero hoy se está haciendo a nivel global de ese tipo de consulta o de trabajo, talleres que se están haciendo con las mujeres a fin de redactar recomendaciones para 2021 para que se pueda incorporar en este comité que tiene sede en Ginebra, y esto ya se ha hecho. Mujeres también han llegado hasta Ginebra, han llegado a las Naciones Unidas, han llegado a los grupos de trabajo, que también se hizo por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas también hemos participado en resoluciones muy importantes como la sesión que se hizo, vamos a ver, tiene número 56, la reunión de las CIES de Oglio, es decir, el comité que corresponde al trabajo de seguridad, perdón, sí, se llama Seguridad Jurídica y Económica de la Mujer, por las siglas, ¿verdad? Que a veces uno utiliza más las siglas que el nombre completo. Ahí anualmente se hacen reuniones y las mujeres indígenas estamos siempre participando y hemos logrado 2 resoluciones ahí a favor de las mujeres indígenas. Y ha sido trabajo, como le digo, producto de las organizaciones que ha tenido como auge y que ha sido un impulso, por supuesto, la cuarta conferencia, pero previo a la cuarta conferencia, las mujeres indígenas ya también venían trabajando, especialmente cuando a Rigoberta Menchú se le da el premio Nobel, ya el movimiento de mujeres indígenas estaba bastante fuerte en América Latina. Entonces, esto es como más o menos una narrativa histórica y yo creo que podemos en adelante ya resolver algunas preguntas que nos puedan hacer en relación a lo que hemos participado las mujeres. Sí. Muchísimas gracias. Le damos, maestra, las gracias por esta narrativa tan importante. Gracias, maestra Otilia Lux de Ircotí. Ha sido una experiencia, ha sido una narrativa. Estamos hablando, pues realmente con estas testigas privilegiadas, pero además constructoras de caminos, ¿no? O sea, porque ustedes han sido, y usted participó desde Beijing y antes, como usted bien le menciona, en ir abriendo caminos, instituciones, fondos exclusivamente para mujeres, y vemos que cómo llegaron ya a Beijing con un grupo, que esto me parece muy importante. Esta historia la tenemos que reconstruir para darla a conocer, porque se conoce poco de cómo tuvieron, se conoce cómo se hizo la plataforma, hay libros escritos sobre Beijing, pero necesitamos escribir esta historia desde las mujeres indígenas, precisamente como usted, maestra Otilia, le agradecemos muchísimo su participación y esta narrativa. Vamos a esperar. Tienen 15 minutos más o menos para poder participar, para esperar dejar unos intercambios al final. Mucho me complace darle ahora la palabra a la doctora Mirna Cunningham, la doctora Cunningham, que es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América. La doctora Cunningham está con nosotros. Sí,
Muchas gracias. Quiero agradecer a... Permítame presentarla tantito ahorita. Ay, perdón. Doctora, bueno, fue un placer. Yo tuve el gusto ya en otras ocasiones de estar con usted y con un amigo que quisimos mucho porque sé el aprecio que tenía por el doctor Rodolfo Stavenhagen. Ajá. Con él pudimos hacer algún encuentro en Costa Rica y después en la Academia Mexicana de Derechos Humanos tuve el placer hace ya, así que el siglo pasado, pero no muy lejano, que el doctor falleció este siglo. Pues quiero decirle que estamos ante una mujer, una gran mujer que ha tenido un liderazgo en el ámbito nacional y internacional, y que realmente destacadísima, que ha abierto, que es un gran referente para la participación de mujeres indígenas en el ámbito internacional, así como la maestra Otilia, todas las personas que presentamos ahorita tienen esta dimensión. Y la doctora Cunningham, pues con el placer de volverla a encontrar siempre de frente, siempre avanzado. La doctora estudió medicina, trabajó como practicante de salud en las poblaciones indígenas, sobre todo en misquitos, en los misquitos en la costa atlántica, ¿verdad? Comprometida desde luego con el desarrollo de los pueblos indígenas, ha siempre favorecido su autonomía y pues para ella es una gran, tiene desde luego un cargo importante, presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, así como asesora del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas en el ámbito de pueblos indígenas. Bueno, ya ha tenido este trabajo en diferentes puestos, asesorías, consultas, ¿verdad?, sobre temas de salud. Y bueno, como decíamos hace un momento, es presidenta del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, presidenta también del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Doctor, es un placer encontrarla, es un placer saludarla de nuevo. Le damos la más cordial bienvenida a este museo que quiero que conozcan, que la próxima vez lo podemos hacer con la doctora Galeana, que seguramente usted ha escuchado, ella la conoce, con otras compañeras feministas, donde son mujeres muy comprometidas, todo el consejo, historiadoras, escultoras, académicas, que estarían encantadas de poderlas encontrar. Y hoy le doy la palabra. Bienvenida, querida doctora. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida y muchas gracias por la invitación al Museo de la Mujer. Quiero agradecerles al Museo de la Mujer, a la Cátedra UNESCO de la UNAM, a la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México por invitarnos a participar en esta conversación el día de hoy sobre yo diría la intersección entre dos fechas importantísimas. Por un lado, el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, como se ha señalado, y por el otro lado, los 25 años de Beijing. Beijing, que como muy bien decía doña Otilia, sirvió para definir una declaración y una plataforma de acción que articuló de una forma muy consensuada las aspiraciones de las mujeres indígenas para este siglo. Y a pesar de todos los problemas que han enfrentado y siguen enfrentando las mujeres en el mundo, pues sigue teniendo mucha vigencia esa plataforma de acción. Como señalaba doña Otilia, hace 25 años se reunieron más de 17,000 delegados de distintas instituciones y más de 30,000 mujeres activistas en Beijing y en Huairú, en eso que llaman el área donde estaba la sociedad civil. Y yo creo que hay que destacar la importancia de Beijing, primero porque permitió poner sobre la mesa un tema que se había venido discutiendo muchísimo, pero que quedó muy claro en Beijing, que es el hecho de que los derechos humanos también son derechos de las mujeres, o como se decía, los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Y permitió comenzar
un proceso que todavía avanza en cuanto a dar respuestas al tema de violencia contra las mujeres. Porque hasta entonces la violencia que enfrentaban mujeres solo se miraba como un problema familiar, un problema privado y no como un problema público. ¿Dónde estamos después de estos 25 años? Nosotros como mujeres indígenas, solo viendo a nuestras panelistas, doña Otilia, que ha sido ministra, que ha sido miembro del Foro Permanente, Diana, que es presidenta de un tribunal electoral en un país, Arcelia, que dirige un programa en una universidad, pues definitivamente solo nuestra presencia en este conversatorio demuestra que sí han habido cambios a lo largo de estos 25 años. Los estados en nuestra región y en distintas partes del mundo han asumido, han adoptado distintas normas que tienen que ver precisamente con los derechos de las mujeres en general. Y se han creado instituciones que tienen que gestionar el tema de las mujeres en general. Si vemos los datos sobre educación, definitivamente hay más de 40 millones de niñas ahora en las escuelas que hace 25 años. Y mucha de la información en los distintos niveles educativos demuestran que hay más acceso para las mujeres ahora en las escuelas. El tema de salud, definitivamente se ha avanzado en el empoderamiento de planes que tienen que ver con la reducción de la mortalidad. Por ejemplo, ustedes avanzaron en México muchísimo con las casas de las mujeres como una estrategia para la reducción de la mortalidad materna. Y obviamente también se ha avanzado en la representación política de las mujeres. En muchos de nuestros países, por ejemplo, yo vivo en la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua, una región en la cual se reconoce los derechos colectivos de pueblos indígenas en 1987. Se crea un régimen de autonomía que combina la autonomía regional multiétnica con la autonomía de las comunidades. Y nuestro máximo órgano de gobierno es un Consejo Regional Autónomo, que antes de Beijing no teníamos ni siquiera el 10% de miembros mujeres dentro del Consejo Regional Autónomo. Ahora es prácticamente el 50% son mujeres, y de estas tiene que haber mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, producto de las medidas de acción afirmativa que se ha adoptado en la legislación nacional. A nivel global, también ha aumentado principalmente la participación política de las mujeres en gobiernos locales, en alcaldías municipales, menos a nivel de cargos ejecutivos a nivel nacional. Otra de las áreas en las que yo diría que si vemos en ese contexto, obviamente hay enormes brechas todavía entre esos avances que han tenido las mujeres en general y los avances de las mujeres indígenas. Hay brechas en el campo de la educación, hay brechas en el campo de la salud, hay brechas en el campo de la participación política, pero definitivamente hemos avanzado. Y como ha señalado muy bien doña Otilia, las estrategias que hemos utilizado para avanzar como mujeres indígenas han sido, en primer lugar, el desarrollo de capacidades. Hemos creado una serie
de programas que buscan desarrollar las capacidades y las habilidades de las mujeres indígenas para ocupar distintos espacios. Nuestra segunda estrategia ha sido articularnos y organizarnos desde el nivel local hasta el nivel internacional. Nuestra tercera estrategia ha sido presionar para lograr cambios en políticas públicas. Y hemos logrado en algunos casos cambios de política pública en el nivel global y muy poco todavía dentro de nuestros países. Todavía esa brecha entre esos estándares internacionales y las políticas públicas internacionales logradas y la implementación sigue siendo un enorme desafío. La pandemia lo que ha hecho es visibilizar esas enormes brechas de desigualdad. Y hemos visto como resultado de la pandemia que hay evidencias claras de retroceso en el tema de la educación. Va a haber retrocesos para todos los niveles de educación. Ha aumentado la carga laboral de las mujeres dentro de sus hogares y fuera de y obviamente perdiendo sus empleos, entonces también se reduce sus posibilidades de autonomía económica. Vemos que si bien veníamos avanzando en temas de salud, no era tan real la situación cuando se trata de enfrentar una pandemia. Los retrocesos en los sistemas de salud pública que habíamos visto a lo largo de las últimas décadas están cobrando vida de mujeres, vida de hombres, vida de distintos sectores de la población. Y el enorme desafío lo vamos a enfrentar en lo que se refiere a las barreras económicas. Barreras económicas que no habían avanzado mucho desde Beijing. O sea, muchos de los países todavía tienen una enorme brecha entre el salario de un hombre y el salario de una mujer para el mismo tipo de trabajo. Y se ha visto a través de estudios de la OIT que cuando se trata de mujeres indígenas, ese salario es aún menor. Pero también vemos barreras estructurales, especialmente porque la gran mayoría de la población femenina indígena se dedica a actividades económicas que no son formales. O sea, son las que salen a vender en los mercados, son las que han sido desplazadas a las ciudades y obviamente se han insertado al sector informal en las grandes ciudades. Y también vemos que hemos venido enfrentando barreras culturales que, como ya señalaba anteriormente, aumentan con la pandemia. Aumenta el cuidado, las actividades del cuidado del hogar, que no son remuneradas, no son consideradas y que para las mujeres indígenas también significa un trabajo adicional. Pero también vemos que vamos a tener problemas muy serios en lo que se refiere a otra tarea que las mujeres hemos venido cumpliendo en nuestras comunidades, que son las tareas que tienen que ver con la reproducción cultural, la reproducción de nuestros idiomas, de nuestras costumbres, nuestra espiritualidad, pero también la protección del medio ambiente. En medio de la pandemia hemos visto en la mayoría de los países que se ha venido avanzando en la asignación de concesiones mineras, avance de agricultura no sostenible, afectando de forma particular a las comunidades indígenas. Nos hemos organizado a nivel de la región en lo que se llama la plataforma regional indígena frente a COVID, y lo que hemos tratado de hacer desde esa plataforma es visibilizar los aportes de los pueblos indígenas
y en ese contexto visibilizar los aportes de las mujeres indígenas para enfrentar COVID. Y hemos visto que a pesar de este panorama en donde se ven estas enormes brechas de desigualdad, las mujeres indígenas se han puesto a la altura ante el COVID. Ellas son las que han trabajado en recuperar la reciprocidad, el intercambio, tratar de resolver los lugares en donde no hay alimentos, tratar de distribuir lo que ellas tienen. Ellas son las que se han puesto también a la altura para visitar a las comunidades, explicar en qué consiste y obviamente un campo importantísimo en el que las mujeres indígenas se han puesto a la altura es el de la medicina tradicional, en donde ellas están jugando un papel importantísimo en las comunidades para enfrentar el tema de tanto la prevención como el tratamiento en los casos en donde no hay otro sistema de salud para enfrentar COVID con sus prácticas de medicina tradicional y las prácticas de sanación. Esta reflexión sobre 25 años de Beijing en el contexto de una pandemia, obviamente nos hace ver que los pocos avances que se habían dado hasta antes de la pandemia enfrentan las posibilidades de retroceder. Y como mujeres indígenas estamos también articulándonos para encontrar respuestas. Nos hemos organizado en el programa emblemático de mujeres indígenas del FILAC. Estamos lanzando en los próximos días un diplomado regional de mujeres indígenas frente a COVID que tiene precisamente el objetivo de identificar entre las mujeres cuáles son nuestros planteamientos en la etapa post-COVID, si acaso hay una etapa post-COVID. Y lo estamos acompañando este diplomado con una serie de webinarios en donde vamos a ir analizando distintos temas, y uno de los grandes temas que queremos concluir esta serie de webinarios es precisamente con el primer diálogo entre mujeres indígenas y las ministras de la mujer, la institución creada después de Beijing para gestionar el tema de mujeres indígenas, que en muy pocas excepciones han tenido una relación con mujeres indígenas. Creemos que hemos podido trabajar en estos 25 años en establecer ese marco de derechos, en definir los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Creemos que hemos podido avanzar en articularnos para poder tener una voz mucho más fuerte para hacer nuestros planteamientos, y nos estamos preparando como mujeres indígenas para incidir en los gobiernos, en la cooperación internacional, en distintos espacios con nuestros planteamientos para que lo que se dé después de esta emergencia sanitaria no sea lo mismo que teníamos antes de la pandemia, que podamos realmente incidir para tener una región con mayor nivel de igualdad, una región en donde todas las mujeres podamos gozar de los mismos derechos, independientemente de que si somos discapacitadas o si somos indígenas o afrodescendientes o jóvenes o mayores, en fin. Pero también para esto tenemos que asegurar que los pueblos indígenas puedan gozar también de sus derechos, porque nosotros no vamos a poder gozar plenamente nuestros derechos como mujeres si nuestros pueblos no lo pueden hacer. Entonces, muchas gracias por esta primera parte y gracias por la invitación. No, pues es realmente un placer esta información que nos da, nos muestra realmente que las mujeres indígenas están empoderadas, están dando respuestas además con un colectivo y desde sus prácticas tradicionales en todos los ámbitos, en el ámbito de prevención durante la pandemia y preparándose, que eso es fantástico,
con este diplomado a nivel regional, ¿no? Preparándose para poder hacer frente al post-COVID, que esperamos que sí exista, que esperamos que este post-COVID optimistamente podamos superarlo, pero que de todas maneras se les está haciendo frente desde esas prácticas tradicionales. Nos ha dado una información muy importante. Esperamos desde el Museo de la Mujer. Quiero decirle que en la mejor disposición puedo hablar por nuestra directora, pero también por todo el comité. Sería el Museo de la Mujer lo que ustedes deseen para poder participar en esa iniciativa tan importante. Cuenten con nosotros, cuenten con todo nuestro apoyo, y habíamos estado pensando con Argelia que tenemos que hacer mucho más actividades aprovechando, pues quizás la parte que queremos verla positiva desde el momento en que como están, no solamente porque estamos hoy conmemorando este Día Internacional de Mujer Indígena, sino porque podemos hoy vincularnos a través de estos medios, lo cual antes pues no era tan factible, y esto nos permite precisamente conocer la experiencia, sumar, y desde luego pues con toda nuestra admiración y en la medida de este instituto, este Museo de la Mujer, cuente desde luego Mirna, con todo el apoyo en lo que podamos apoyar en esa maravillosa iniciativa, que yo creo que todas las mujeres desde diferentes espacios, grupos, deberíamos de estar preparándonos, y nos cuesta trabajo que efectivamente se introduzca la mujer. Pero ustedes no van a pedir permiso, porque no piden permiso, hacen las cosas. Y entonces pues ausentes en muchos planos en el ámbito de la contingencia y de el post-COVID que tenemos que preparar, ¿no? Y en este marco quiero también ahora pasarle la palabra con muchísimo gusto a la maestra Diana Atamaid Guampusar, del pueblo Shuar de Ecuador, que es nada menos que presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República de El Salvador, como dice ya la presencia, el lugar de donde ustedes están hablando, ni más ni menos que en el ámbito electoral, donde quiero decirle bienvenida, quiero decirle que para México está con nosotros la presidenta del Consejo Nacional de la República de Ecuador, maestra Diana. Hace un momento por ahí la vimos, nos acompaña. Quiero decirle que fue la primera mujer shuar elegida diputada de la República en su provincia natal de Morona, Santiago, en las elecciones de 2006. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Estatal de Cuenca, y en 2008 asumió la subsecretaría de la región amazónica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Se ha desempeñado como catedrática del programa de juntas parroquiales de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, convirtiéndose una vez más en la primera mujer shuar integrante del cuerpo académico del prestigioso centro universitario. Y pues realmente en este marco, la participación de la mujer, la participación política de la mujer en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, pues va a ser muy importante conocerlo. Le paso la palabra diciéndole que para México, que ha avanzado normativamente y que hoy tenemos la paridad en todo, cámaras que logramos tener paritarias, y donde incluso se reconoció la violencia política, porque fue en Ecuador donde reconocieron el primer país de América Latina la violencia política. Es un gran honor recibirla también, porque uno de los temas que también nos ocupamos muchísimo es el seguimiento precisamente de la mujer política y su acceso al poder, los derechos político-electorales. Bienvenida, maestra Diana, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches con todas, queridas hermanas lideresas del continente. Estoy con serias dificultades de conexión de internet. Si se interrumpen, pido disculpas. Pero bueno, quiero empezar agradeciendo a la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México por haber organizado este encuentro que nos une a las mujeres que tenemos grandes sueños y que no renunciamos a seguir en esta lucha diaria de buscar la equidad, la igualdad, de la participación política de las mujeres en todo el continente y por qué no pensar a nivel mundial. Este encuentro de manera especial quiero agradecer a Celia García Santiago, coordinadora en México.
Saludo también, he escuchado mucho de nuestra hermana Mirna Cunningham del pueblo Mezquito de Nicaragua y presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que de antemano quiero decir que están invitados para que sean observadores por segunda ocasión al proceso electoral del 2021. Ya nos acompañaron en el 2019 y ahora esperamos que los delegados del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas estén presentes también. Así también quiero saludar a Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México. Para mí es un inmenso honor compartir este espacio con todas ustedes, estimadas hermanas. Hoy en esta fecha tan especial nos inspira el legado que nos han dejado Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Mama Tránsito Maguaña, una ecuatoriana, Dolores Cajuango, también otra mujer lideresa indígena ecuatoriana, y un sinnúmero de lideresas indígenas que podemos encontrarlo en el continente y en el mundo también. Seguro ellas nos acompañan desde allá, desde el infinito, con las energías positivas que nos da el universo, seguramente están ahora aquí con nosotros. Quiero mencionar que estos 37 años de la declaratoria del Día Internacional de la Mujer Indígena también nos mueve el corazón, nos mueve las energías para continuar en la lucha que hemos emprendido y que nuestras abuelas y nuestras ancestras ya lo hicieron con mucho amor, con mucha dedicación. Quiero compartir con ustedes esta experiencia de desafíos y grandes retos que tenemos las mujeres indígenas en el Ecuador y América Latina en distintos ámbitos, pero uno de ellos, el más grande, el más difícil, es el de participar en política y acceder al poder en la toma y en los espacios donde se toman las decisiones, por lo que sí es un camino duro de recorrer y muy, muy largo todavía por la inequidad que hay en la representación política que tenemos las mujeres y de poder acceder a estos espacios, sobre todo en los espacios donde se puede llegar por elección popular. Quiero hacer un pequeño paréntesis, me tomaré solamente un minuto. ¿Por qué las mujeres me preguntan, y esta fue la pregunta que me toca responder, por qué es importante que las mujeres indígenas tengamos la posibilidad de acceso al poder? Y pienso esto, cuando me hacen esta pregunta, inmediatamente viene a mis recuerdos que cuando yo era muy pequeña, veía cómo en la organización, en la Federación Shuar del pueblo amazónico al que yo me pertenezco, se reunían para decidir y tomar decisiones sobre temas de defensa del territorio, de la educación, de la salud, conflictos, inclusive entre comunidades. Eran como 300 a 400 autoridades que se reunían en un salón muy grande en la matriz, en la sede de la organización de la Federación Shuar. Y me llamaba mucho la atención porque el salón lleno era de hombres y las mujeres y las esposas de los líderes, incluso los hijos, yo niña de 6, 7 años sería, mirábamos desde fuera cómo los hombres discutían y tomaban decisiones y resolvían los problemas de la organización y de las comunidades. En ese tiempo, a esa edad, no entendía por qué no podíamos entrar, inclusive los niños, y por qué nuestras madres comentaban, opinaban desde fuera, pero no eran escuchadas. Entonces siempre me llamó la atención y cada vez que pasaba esto, que era cada año los encuentros de las organizaciones, siempre me convencía más de que era importante que también estemos dentro de ese espacio de toma de decisiones. Y así fui creciendo y cuando me di cuenta y conversando con mis padres, cuando iba a la comunidad, en la organización, siempre reclamaba y decía, es momento, no es justo, no era un espacio en el que no podían estar las mujeres, debíamos estar las mujeres. Y cuando alguna vez le pregunté a mi padre, le dije, ¿qué hacemos para que las mujeres podamos estar ahí dentro? Él me dijo, él es profesor, mis padres son profesores, hay que generar condiciones, hay que dar oportunidades y eso tiene que ser poco a poco. Y fui aprendiendo de mi misma cultura, de mi pueblo, que los roles que desempeñaban nuestras abuelas, nuestras madres, eran específicos tanto para la crianza de sus hijos y las domésticos.
Entonces yo le decía, ¿por qué es esto así? ¿Por qué no pueden cambiar los roles? ¿Por qué no podemos pensar en distinto? Y mi padre me decía, sí, esto tiene que avanzar poco a poco, hay que generar las condiciones. Y uno de los pasos fundamentales es generar condiciones y oportunidades de acceso a la educación, a la formación, a la capacitación. Y eso lo vi no solamente en el discurso, sino en concreto, porque mi madre, después de tener 4 hijos, tuvo que terminar el bachillerato y luego estudió la universidad y sacó su licenciatura en educación. Eso a mí me inspiró y vi que era posible hacerlo. Y tomé la decisión de salir de mi comunidad, de mi pueblo, a una ciudad muy grande y decidí estudiar la universidad, que era muy poco, y fue una de las primeras mujeres que tomó esa valiente decisión, porque eso significaba ir contra los consejos de mi abuelo, que no tenía que ser Diana, su nieta mujer, sino su nieto varón, que tenía que salir a estudiar a la universidad. Entonces tuve que desafiar a las propias costumbres, a las propias roles que tenemos en los pueblos, en mi pueblo, para poder romper paradigmas y estas formas de organización para poder generar mejores condiciones a nuestra organización y a nuestros pueblos. Y así di otros pasos y llegué a ser parte fui asambleísta, fui diputada y ahora como presidenta del Consejo Nacional Electoral, me ha dado oportunidades para que el camino que nos toca transitar a las mujeres indígenas sea un poco más llevable. Y quiero retomar de las palabras que decían las compañeras que me antecedieron. Ecuador en este momento tiene un código, una ley electoral en que obliga progresivamente a llegar la participación política de las mujeres en la conformación de las listas en un 50% como cabeza de listas con los hombres. Es progresivo, pero hemos dado un paso fundamental. Y otro de los avances que hemos dado dentro de la ley electoral es la sanción dura, drástica, cuando se identifican violencia política, que mucho existe en este momento, incluso que puede derivar a retirar los derechos políticos de quien cometa esta infracción, o también la destitución del cargo en caso de ser un funcionario público. Esta lucha no ha sido fácil, lo logramos no solo como mujeres indígenas, sino con mujeres afroecuatorianas, mestizas, montubias, y que hemos caminado por los procesos organizativos y decidimos juntarnos dejando las banderas políticas, porque tuvo mucha importancia el rol que cumplió la Asamblea Nacional al momento de aceptar estas propuestas de reforma a la ley electoral. En ese sentido, yo valoro y destaco que la base fundamental para estas conquistas en avances de derechos, de participación política para llegar a estos espacios de toma de decisiones, es fundamental la organización, la unidad, dejando de lado inclusive, como les dije, banderas políticas para llegar a tener estas conquistas, porque pensamos en el futuro que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la cual yo puedo decir en algún momento, aporté en algo, pero no lo hice sola, lo hice gracias al apoyo de hombres decididos también, de nuestras organizaciones que nos han dado esta oportunidad de estar en estos espacios, porque yo llego a participar en un concurso público de oposición y méritos para ser presidenta del Consejo Nacional Electoral, respaldada por la organización más grande de nuestro país, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es CONAIE. Si no hubiese sido por ese respaldo de una organización tan grande, tan importante, no estuviera en este espacio, aparte de los otros méritos que lo vamos forjando en el camino con mucho sacrificio. Es fundamental no dejar pasar por alto que esta sociedad, nuestra sociedad es tan inequitativa, todavía con paradigmas y estigmas muy marcados contra las mujeres, y mucho más todavía para las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, y nos toca ir cambiando esos espacios. Entonces, llegar a estos espacios donde se toman decisiones
no es suficiente solamente identificarse como mujer indígena o como una mujer mestiza, sino tener la conciencia y el espíritu y ese amor por querer cambiar las cosas. Porque sí se necesitan esas energías y ese apoyo de las organizaciones para que esos cambios se generen. Porque si bien uno tiene la posibilidad de tomar esas decisiones, si no tiene la fuerza social, la movilización, el pronunciamiento de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de base de la sociedad civil, tampoco es posible hacerlo. Nada es gratis, nada es fácil y así lo logramos en Ecuador a lo que yo quiero, hacer un reconocimiento público a las mujeres organizadas de mi país y también de la mano de organismos internacionales, y quiero destacar el rol fundamental con asistencia técnica que tuvimos de ONU Mujeres, que nos acompañó en este proceso de lucha. En ese sentido, yo quiero cerrar esta intervención animándoles a que este tipo de encuentros, este tipo de reflexión en que nos ayudan a intercambiar experiencias y compartir vivencias nuestras, porque no es fácil llegar donde hemos llegado, animan a otras, animan a nuestras hijas, animan a los jóvenes a no tener miedo a incursionar por este camino tan pedregoso, tan difícil, que es el camino de la política. Dicen, en la política hay mucha violencia, se habla mucho de corrupción, las instituciones están muy deslegitimadas, con muy poca credibilidad, y dicen, ese espacio no es para mí. Sin embargo, si no lo hacemos nosotros, si no tomamos la decisión, jóvenes, mujeres que decidan cambiar las cosas, otros tomarán decisiones por nosotras. Otras personas harán lo que nosotros quisiéramos hacer y cambiar la realidad de cada uno de nuestros países. Por eso yo les invito a que decidamos y que tengamos esa voluntad de, si no estamos conformes de cómo la sociedad está organizada, seamos nosotros con nuestras propias manos, con nuestras decisiones, los agentes de cambio. Y creo que las mujeres nos sobra valor, tenemos la capacidad para hacerlo con tanto cariño como tomamos decisiones en la casa, lo hacemos por esta casa grande que es nuestro país, en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestras luchas. Y qué mejor, qué misión tan grande y bonita es participar en la política. Yo les invito a las mujeres, a las jóvenes, que se involucren. En el Ecuador también, en esta reforma del Código de la Democracia, en la ley electoral, se ha puesto la obligatoriedad que los partidos políticos, al definir sus listas para participar en elecciones, contemplen en un 25% mínimo de jóvenes con ese requisito para que puedan participar en las elecciones de los diferentes momentos que se da en el país. Y creo que este es un dato muy importante que nosotros no podemos dejar. En el Ecuador ha habido mujeres representantes en el Ejecutivo, en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional, y que han hecho un rol muy, muy importante, pero eso no es suficiente. Queda muchísimo por hacer, y mientras sigamos generando estas condiciones y estos espacios de levantar la voz, creo que será posible. No quiero alargarme más, hay otras intervenciones importantes que me gustaría escuchar mucho, y quiero dejar sentado de que el potencial de la mujer indígena en el Ecuador radica en su capacidad de promover un diálogo intercultural basado en el reconocimiento de las diferencias y el intercambio de los saberes. Creo que es fundamental el diálogo, el intercambio de experiencias, hace posible que nosotros irradiemos toda esta experiencia y estos sueños para ir construyendo estas sociedades diversas, pero unidas. Nosotros en el Ecuador mucho hablamos de unidad en la diversidad, nos fijamos mucho en los colores del arco iris para construir una sociedad que, aunque diversa, que es muy diversa, es posible juntar todos esos colores tan bonitos y poder dejar un país en mejores condiciones para las futuras generaciones. Quiero despedirme con ustedes, estimadas hermanas de todos los países que están participando hoy con el pretexto de celebrar el Día Internacional de la Mujer Indígena, recordando lo que Mama Tránsito decía:
así unidas, mezcladitas, como trigo y quinoa, mezcladitas, blancas, campesinas, unidas en una sola masa. Así juntas será posible cambiar esta sociedad. Muchas gracias a todas, muchas gracias y un abrazo virtual desde Ecuador, en la mitad del mundo. Gracias. Gracias a la También, doctora. gracias. Es que perdón, pero nos estamos, maestra Arcelia, muchas gracias. Es que me sacó unos minutos, pero también estabas agradeciéndote. Si termina, Arcelia, por favor. Sí, justo iba a iniciar. Gracias, bienvenida Te otra voy a vez. presentar, te voy a presentar. Disculpen, pero es que le pedí a la maestra Arcelia, porque a mí ahorita me acaba de sacar el internet, pero sí, felizmente escuché esta interesantísima intervención de la maestra Diana Atamaín Guatuzar, que hoy está en la presidencia, pues, de uno de los órganos, como sabemos, importantísimos del Consejo Nacional Electoral, encabezándola una mujer indígena, ajá, y además, bueno, con este empoderamiento y con este elemento fundamental que nos menciona, que es la educación, ¿no? Como un elemento y su propia experiencia, y que tuvo un padre que efectivamente no le dijo que no, y una comunidad que tampoco se lo perdió, porque tampoco se lo impidió, aunque seguramente pues fueron muchos los momentos difíciles en ese camino, sobre todo como mujer indígena, realmente pues importantísimo. La experiencia, yo comentaba, de Ecuador, fue una experiencia que pues sí les puedo decir modelo tanto de la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, que se basó también en conocer la experiencia de Ecuador, y pues efectivamente la cuestión de la paridad, ¿no? Que en ese sentido, y también de estos espacios, 25% de jóvenes, y van paritarios, Diana, la mitad hombres, la mitad mujeres, eso es muy importante. Bien, pues yo quiero decirles que ahora vamos a remontarnos a México, vamos a remontarnos a la experiencia también de pues una gran mujer empoderada, joven, indígena zapoteca, licenciada en Derecho y en Psicología, tiene estas carreras con especialidad en Psicología Social, nuestra querida maestra Arcelia García Santiago, y vamos a regresar, desde luego, después con nuestras ponentes, porque va a ser una intervención también breve. Les agradezco muchísimo sus intervenciones puntuales y tan motivadoras, que eso se me hace súper importante. Quiero decirles que hemos recibido muchísimos saludos de diferentes partes del mundo, y que tenemos también el chat para que nos hagan sus preguntas, que las personas que quieran intervenir. Tenemos ahorita 38 personas que están de diferentes partes del mundo con algunas preguntas muy interesantes, y pueden utilizar este chat, pero además está pasando por Facebook, de manera que también lo vamos a poder escuchar, y qué gusto, porque realmente es una experiencia maravillosa la que nos están contando en esta narrativa de 25 años para atrás, y desde este lugar, todas mujeres empoderadas, su participación. Bueno, quiero, antes de presentar con más detalle a nuestra querida maestra Arcelia, que además es la organizadora de este evento junto con la Federación de Mujeres Universitarias, decirles que de Malinali Martínez, un saludo a la doctora Mirna, dice: me encanta verla, me gusta su perspectiva y la percepción y prospección que hace de los avances de las mujeres indígenas. Sin duda, eres una de nuestras más queridas en América Latina y muy querida en el mundo. También Diana Herman dice a la doctora Mirna: mis saludos efusivos desde Panamá. Hoy también tuvimos la oportunidad de aportar en este tema. Qué gusto escucharla, que sea virtualmente. De Peñate Montejo Juani dice: cada país debe articular estos avances con cada una de las entidades federativas y entidades de los municipios, y sin embargo en México aún no llegamos a eso. De Alma González, del pueblo Tomí, de San Cristóbal, Huichochitlan, Toluca, Estado de México, saludos. La exposición le gustó mucho a Karina Galar, da las gracias por las enseñanzas de todas y su ejemplo para el trabajo colectivo. También de Elizabeth Gon, dice: qué tema tan importante, y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Felicidades
a tan grandes mujeres que nos comparten su experiencia, son modelos y ejemplo para muchas mujeres. También nuestra compañera Guadalupe Valdés, que es feminista de nuestras compañeras de FEMU, y se felicita por el esfuerzo y la trayectoria de todas ustedes, ¿eh? Quiero y también pues muy particularmente saludos a Shiran Diana Atamay, que está con nosotros, y pues yo quiero decirles que realmente muy motivante, y vamos a pasar después de la intervención de la maestra Arcelia Santiago, Celia García Santiago, que les comentaba que, bueno, tiene 2 carreras, abogada y psicóloga, es coordinadora en México de la Alianza de Mujeres Indígenas Centroamérica y México. Como ven ustedes, trabaja de cerca con la maestra Otilia, con la doctora Mirna, y desde luego pues en vinculación con la maestra Diana. Y nos dice, en el ámbito académico es asesora de la Unidad Formativa de Psicología Social y Comunitaria en la Licenciatura de Economía Social y Desarrollo Local de la Universidad Autónoma Benito Juárez, coordinadora académica del 10º Diplomado Intercultural para favorecer el liderazgo de las mujeres indígenas y afrodescendientes, y bueno, articula una cantidad de instituciones como el FILAC, que nos han hablado precisamente, ONU Mujeres, en Mujeres Nacional, Universidad Autónoma de México y otras instituciones. De manera que pues agradecemos mucho su participación, y como es de la casa, ahora nos va a llevar, nos regresa a este terreno que estamos hablando pues desde diferentes espacios. Le pasamos la palabra con mucho afecto y reconocimiento a la maestra Arcelia García Santiago. Adelante, Arce. Adiorshi, Macuali Tonali. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias al Museo de la Mujer, a la organización FEMU y a todas las instituciones que hoy están participando en este espacio, y sobre todo a las compañeras y hermanas de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México en México, y también a los diferentes países de Centroamérica que integran esta alianza. Pues a mí me gustaría iniciar con el principio y derecho a la igualdad, sabiendo que la igualdad como categoría jurídica puede ser vista desde 2 perspectivas, una individualista y una social. El enfoque individualista se prevé como un tema de derechos humanos, pero desde un enfoque social es donde encontramos el método de la desventaja, que sirve de base para juzgar con perspectiva de género, pero también con perspectiva intercultural. Y entonces hacer políticas públicas desde este enfoque de género diferenciado y con un enfoque intercultural desde las propuestas de las bases de mujeres indígenas. En este sentido, me gustaría citar las 12 esferas de Beijing más 25, que justo este año estamos conmemorando los 25 años de Beijing, y en este sentido pues hay una agenda pendiente, pero también hay avances y también hay desafíos para las mujeres indígenas. Agradezco a mis compañeras panelistas que nos antecedieron en este espacio, porque nos hicieron una historia, una reflexión, y sobre todo reconocer a la doctora Mirna Cunningham, a doña Otilia Luz de Cotí, por abrir esos espacios. Y agradezco también a todas las mujeres indígenas que han estado en esos espacios de decisión y que han abierto muchas puertas para que nosotras iniciemos un camino de empoderamiento de derechos. Entonces, la primera esfera de acción de Beijing es la mujer y la pobreza. En este sentido, sabemos que las mujeres indígenas somos desde el eslabón más bajo de mujeres que están en situación de pobreza y de pobreza extrema desde un índice de desarrollo humano, ¿no? La segunda es la educación y capacitación de la mujer. En esta parte, pues también tenemos varios desafíos, sin embargo, también tenemos propuestas. Tal como lo comentaba la doctora Mirna hace un momento, pues desde las redes de mujeres indígenas de América Latina y el Caribe, de Centroamérica, hemos impulsado diferentes espacios de fortalecimiento de capacidades, como es el Diplomado de Lideresas Indígenas, donde se observan y
se transfieren el conocimiento en torno a los derechos nacionales e internacionales, los instrumentos nacionales e internacionales de mujeres indígenas para el ejercicio de sus derechos humanos. La tercera esfera se habla de la mujer y la salud. En este espacio me gustaría citar que las mujeres indígenas hemos tenido un papel destacado en la salud desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, y justo en esta situación de pandemia del COVID-19, pues también ha liderado diferentes procesos. Pero también en esta parte de la salud se han visto las desigualdades en que muchas personas indígenas de diferentes espacios del mundo, por la negación a estos derechos o por el poco acceso a este derecho de la salud, pues han fallecido. La cuarta esfera es la violencia contra la mujer. Y ahí tenemos diferentes retos, porque no solamente es conocer que la mujer tenga derecho a una vida libre de violencia, sino también cómo estos derechos los va a poder ejercer una mujer indígena. Y eso tiene muchísima correlación con la esfera número 5 de Beijing más 25. La mujer y los conflictos armados, y la mujer y la economía. No podemos hablar de un empoderamiento real de los derechos de las mujeres si no tenemos acceso a nuestros propios recursos, y también si no tenemos acceso a una economía sólida desde la toma de decisiones, y una economía desde hacer valer nuestros derechos en torno a la economía, a los derechos humanos y a una vida libre de violencia. La séptima esfera es la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. En este sentido, sabemos que México, al igual que el Ecuador, ha avanzado. Justo hablamos de un Congreso de Igualdad. Y también México ha impulsado reformas en torno al tema de la violencia política. Además de instituir presupuestos para la participación política de las mujeres. Pero aquí habría que preguntarnos, ¿cuántas mujeres indígenas realmente están en el Congreso? ¿Cuántas mujeres indígenas están encabezando las instituciones donde se pueden tomar decisiones? Actualmente no hay ninguna mujer indígena que presida una secretaría de Estado. Y solamente hay 2 diputadas indígenas. Y hablemos también de cuántas mujeres indígenas se pueden postular, y que necesitamos el tema de fortalecimiento de capacidades para que sepan a qué llegan, cómo llegan, por qué llegan, y sobre todo cuál es la agenda que se tiene que construir en torno a los derechos de las personas indígenas y no indígenas en espacios de decisiones. En este sentido, también queremos citar 3 esferas más en el tema de derechos de Beijing más 25. La mujer y los medios de difusión, y la mujer en el medio ambiente. Esto es vital. Justo en esta pandemia nos hace ver las desigualdades sociales, porque muchos de los pueblos indígenas no tienen acceso a las comunicaciones, y de las que hay, también cuántas de las mujeres indígenas pueden operar esas comunicaciones o acceder a estas plataformas de comunicación como las que hoy estamos utilizando. En este sentido, pues es un reto. O sea, no solamente acceder, sino también utilizarlas, y también poder ejercer estos derechos en torno a estas comunicaciones. Otro tema de vital importancia donde las mujeres indígenas tenemos que incidir es en el tema del medio ambiente. Si nosotras no incidimos en este espacio, entonces estamos hablando de que el tema de soberanía alimentaria para los pueblos indígenas puede resultar violatorio de los derechos humanos para muchas mujeres indígenas del mundo. Y hablemos también de la 12ª esfera, los derechos de la niña. Para el caso mexicano se sabe que es uno de los primeros 5 países en el mundo que
que se habla de trata de personas y justo las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes están en esta situación, están viviendo esta situación de trata o de los matrimonios infantiles. Entonces sí es importante poner en este espacio esa agenda pendiente de Beijing más 25, pero también como nosotras como mujeres indígenas organizadas desde la sociedad civil podemos hacer propuestas desde un diálogo intergeneracional, desde un diálogo intercultural y sobre todo de las experiencias de trabajo de base. Muchísimas gracias y bueno, hasta aquí dejo este espacio para volver a escuchar a mis compañeras que hoy están disertando este tema tan importante que es Beijing más 25. Gracias. Yo creo que la doctora Gloria en breve se va a estar comunicando. Les estaba platicando. Aquí estoy con ustedes, perdón, pero quería decirles que, bueno, como había salido, tenía internet inestable, entonces me disculpo un poquito, pero he estado escuchando, cuando menos me ha permitido escuchar estas magníficas intervenciones. Y quiero decirles, bueno, contamos con unos minutos, estaba previsto terminar a las 8:30, entonces podríamos recoger alguna de las inquietudes, pero sobre todo quiero leerles otros mensajes que han llegado, dirigidos a muchos de ustedes, y que han llegado a través de internet, donde las saludan y que sobre todo uno las felicitan. Me voy a obviar muchas felicitaciones, pero algunos muy especialmente dirigidos precisamente dirigidos en este ámbito para felicitarlas en el sentido de que son ejemplo, ¿no? La maestra Otilia, te abrazo con mucho cariño desde México. Es una fortuna escucharla, eres una gran maestra, de Marcelino de la Cruz, desde la zona indígena de Tabasco, desde Rosy Castro, la maestra Otilia, el Lux de Coti, muy interesante. Después hay una persona que escribió en su idioma, pero no puedo leerlo porque no lo sé traducir, pero trabaja en el INEA, es mujer indígena, y dice que en el INEA de México cuentan con materiales en diversas lenguas. Para educación básica, nos manda muchos mensajes en ese sentido. Parece que, bueno, la maestra Otilia, muchos de sus alumnos, compañeras de trabajo, desde zonas, les digo, de indígena. Y Luis Juárez dice libertad, igualdad y justicia, ¿no? Habla precisamente de la reivindicación del derecho a la salud, pero habla pues de los problemas que enfrentan las mujeres precisamente en el ámbito de nutrición, y habla pues de los problemas de los pueblos originarios, ¿no? Y la exigencia de libertad, justicia, unidad, dignificación. Celerina Sánchez dice, saludos a las mayoras pioneras en abrir puertas y caminos, un abrazo, sabemos que hay mucho por hacer, gracias por enseñarnos los caminos, ¿no? Estos son algunos de los mensajes que vienen aquí. Y Dolores Ramírez nos dice que es una plática muy interesante, que es esfuerzo, porque sabemos que si cuesta trabajo llegar a ciertas metas, cuando usted es mujer indígena cuesta más, o sea, llegar y estas herramientas que cada una nos platicó parte de sus herramientas, entre las cuales pues yo pienso que hay una general que es el empoderamiento, ¿no? Laura Gómez dice felicidades a las maestras Mirna, Otilia, Dana, Arcelia. Y a mí también me felicita desde Guerrero, imagínense. Yalis felicita a la maestra Arcelia de las mujeres indígenas de Panamá por representar a las jóvenes. Gisen habla desde la zona de Veracruz y dice que les gustaría mucho, y hay una pregunta que me gustaría que ustedes pudieran dirigirla. Si podemos hablar hoy de un feminismo indígena, ¿sí? ¿Y qué opinan del feminismo y cómo se sitúan ante el feminismo? Entonces les voy a dar una muy breve intervención para que puedan hablar las cuatro y poder recoger quizás otra pregunta. Yo creo que voy a hacer otras dos que han llegado, en las que dice, nosotros somos mujeres indígenas, pero ¿qué hacemos cuando son los hombres indígenas de nuestro propio pueblo quienes nos maltratan y quienes no nos permiten participar?
Entonces, yo son dos preguntas, una en relación con el feminismo y otras que vamos a decir en una segunda ronda. Estas dos preguntas: ¿qué hace la mujer indígena ante la violencia cuando viene de su propio pueblo? Y cómo se sitúan, son tres en realidad, ¿no? Voy a volverlas a enumerar para que sea más fácil. ¿Cómo se sitúan ante el feminismo? Si existe un feminismo indígena, y cómo se cuál es su opinión ante la violencia que pueden vivir las mujeres en sus propias comunidades, la violencia en sus diferentes formas y manifestaciones. Son más o menos las preguntas. Comenzamos como iniciamos, ¿les parece la maestra Otilia? Muchas gracias, señora Gloria. Siempre encantada de participar con ustedes y especialmente por la invitación que se nos ha dado por parte de las tres instituciones. Muchísimas gracias. Yo voy a responder de repente una o dos, porque son como 4 preguntitas. Miren, en relación a la violencia contra las mujeres desde sus cónyuges o desde las comunidades indígenas, yo pienso que hay que hacer una labor muy importante. La labor importante es, en primer lugar, descolonizar esa mentalidad comunitaria, por si está infectada en relación a esto, en relación a esta situación de desaprender, ¿verdad?, de muchas situaciones que se han aprendido y que no es parte realmente de las culturas indígenas. Sin embargo, sí se han insertado y son prácticas nocivas dentro de las comunidades indígenas. Yo pienso que en este sentido hay que hacer una labor eminentemente, yo le veo así, desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva de la sanación. De esta manera pienso yo que tendríamos que entrar a reflexiones profundas con las familias, las comunidades, las parejas, los pueblos. Hay que tocar el tema de la violencia y hay que tocar el tema del machismo, porque sí lo hay. Obviamente, en este sentido, hay que ver la ley de origen, ¿no? El tejido social de las comunidades que se han roto por las estructuras la violencia estructural, o porque se han roto porque hay, digamos, incidencias o influencias externas, o porque se han aprendido desde esa perspectiva del patriarcado y desde la perspectiva del colonialismo, y que no deja realmente de que muchos hombres en este sentido se constituyen en violentos. Por otra parte, también hay que combatir el alcoholismo, porque es otro elemento que afecta realmente a las condiciones de una vida digna de las mujeres. Hay prácticas importantes en comunidades, por ejemplo, en donde las mujeres se han organizado, analizado, sobre todo del por qué hay violencia dentro de sus comunidades. Y afortunadamente las mujeres organizadas lo que han decidido, o más bien dicho, han analizado y llegan a la conclusión de que uno de los elementos que provoca la violencia contra las mujeres es realmente el alcoholismo. Entonces han llegado, por ejemplo, a conclusiones muy importantes de evitar, digamos, la apertura de los centros de venta de alcohol y de colocar, por ejemplo, sanciones a los hombres que llevan alcohol de otras comunidades a sus propias comunidades. Y como han sido mujeres organizadas, obviamente no son solas, y esto permite realmente que las mujeres disminuyan, disminuyan esos actos violentos contra ellas, porque han asumido acciones tan importantes. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo en relación a este tipo de violencia intrafamiliar o violencia comunitaria, pero hay otras violencias más fuertes. Hay otras violencias como la violencia epistémica y la violencia ecológica, en donde las mujeres en talleres o en desarrollo de capacidades lo han manifestado. Entonces yo creo que todas estas formas de violencia, la epistémica, la ecológica, la económica, la patrimonial, la psicológica, la física, todos este conjunto de violencias, sí hay que tener estrategias de cómo erradicarlas. Y pienso que en este sentido las mujeres también deben informarse, deben leer normativa nacional
como normativa internacional que realmente la violencia es sancionada. Y pienso que por ese lado deberíamos de enfocar de cómo ir erradicando la violencia, porque no deja, no permite, limita a las mujeres. Y como le digo, hay violencia incluso cibernética. Doña Gloria mencionaba la violencia política. Esa violencia política también veda derechos de las mujeres. Es decir, que las mujeres también tienen que conocer ese abanico de violencias que existen. No solamente la violencia intrafamiliar, aunque esa es la que más afecta a título personal, y entonces las mujeres se ven limitadas para participar en su organización y mucho más se ven limitadas en una participación política eminentemente local. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Las mujeres deben estar informadas en este aspecto e ir, digamos, buscando estrategias conjuntas, articuladas, como siempre lo solemos decir. Si no están organizadas, si no están articuladas, eso va a ser difícil, porque entonces se deja a título individual y no puede ser. Yo creo que a título de organización sí se podría hacer. En cuanto al feminismo, digamos, yo podría decir que coincidimos con nuestros derechos individuales y colectivos. Pienso que las mujeres indígenas también hemos abordado estos temas y consideramos de que hemos trabajado también en conjunto. Nosotras aquí en Guatemala, las mujeres indígenas, estamos aliadas con mujeres feministas y echamos a andar muchos trabajos importantes y afortunadamente nos hemos encontrado con una comprensión muy interesante, aunque también nosotras, las mujeres indígenas, interpelamos el feminismo, porque muchas veces cuando yo hablo, por ejemplo, de la paridad de las mujeres en el ámbito político, yo ahí es en donde interpelo el feminismo y digo, si hablamos de igualdad, empecemos a ser iguales nosotras las mujeres, indígenas y mestizas, afrodescendientes y xincas. Si no, mejor no hablemos de igualdad. Yo sí las interpelo, a pesar de que yo digo que con el feminismo hemos coincidido, hemos estado juntas, trabajamos, pero ahí es en donde nosotros señalamos el asunto. Y por otro lado, le digo, cuando a nosotras se nos trata y se nos insulta, por ejemplo, desde la perspectiva del racismo, ¿por qué no elevan ustedes su voz? Háganlo también, porque de esa manera también van ustedes a reflejar de que están unidas hacia nosotras las mujeres indígenas y que están elevando su voz también. Entonces, como le digo, con el feminismo tenemos así convergencias, pero también hacemos ese tipo de señalamiento, pues obviamente. Y por otro lado, cuando nos encontramos también con el feminismo, vemos también protagonismos enormes. Entonces, también ahí nosotras, las mujeres indígenas, hacemos esa interpelación de decir, aquí la participación tiene que ser en plan de igualdad. De lo contrario, volvemos otra vez de que somos desiguales. Entonces, creo que también esto es importante y yo creo que por ahí me quedo para oír a las compañeras. Gracias, doña Gloria. No, pues fantástico. Muchísimas gracias, doña Tilia. Es realmente brillante, ¿no? Estos puntos que usted ha centrado, porque siempre hablamos de descolonial pensando en la potencia colonial, ¿verdad? Pero no hablamos también de poder, de hacer esa descolonialidad desde nuestras propias comunidades, ¿no? Ajá. Y efectivamente, nosotros vemos que pues está muy arraigado en la violencia, y las mujeres cuando salen de esos patrones que les han establecido, de esos roles, ¿no? De esos esquemas y esos mandatos, pues se ven también agredidas al interior de la comunidad, ¿no? Y muy bien esta práctica, yo creo que el verdadero feminismo debe ser crítico, ¿sí? Y el feminismo no se permite, no le interesa el autoelogio, sino efectivamente buscar la igualdad en todos los ámbitos y el empoderamiento de mujeres indígenas, quien siempre he considerado que nos llevan la delantera en muchas cosas. O sea, ustedes, ya lo dijo la doctora Mirna cuando hablaba precisamente de preparar la pre-COVID, el posterior, el post-COVID, y nosotras nos están dando pues muchas lecciones en ese ámbito, ¿no? Yo quisiera con estas mismas preguntas pasar la palabra a la doctora Mirna, por favor, Cunningham. Muchas gracias por las preguntas. Estos son dos temas que
hemos avanzado bastante en la discusión en estos últimos 25 años, pero siguen siendo desafíos. En primer lugar, quiero reconocer que hay feministas indígenas que ejercen el feminismo en el ámbito de sus comunidades y han venido avanzando en una práctica que trata de combinar los valores indígenas y las formas de organización indígena con los derechos, el ejercicio de derechos plenos de las mujeres. Pero esa práctica de feminismo indígena ha ido paralela, podríamos decir, en caminos paralelos al feminismo convencional. Y hemos tratado de promover y llamar la atención de que el feminismo no es una sola línea de trabajo, que hay muchos feminismos y que obviamente cada pueblo, cada cultura construye sus relaciones de género de una forma diferente. Sin embargo, yo diría que la tarea pendiente después de 25 años ha sido el diálogo respetuoso entre las feministas indígenas y las feministas convencionales. Sigue siendo un enorme desafío porque todavía hay mucho racismo, mucha discriminación y hay necesidad de descolonizar esa relación entre mujeres que pertenecemos a pueblos indígenas con mujeres que no son de pueblos indígenas. Y entonces yo diría que nuestra posición es que hay muchos feminismos, nuestra posición es que nosotros desde los pueblos indígenas aportamos al feminismo desde nuestra propia cultura y que podemos contribuir a transformar al feminismo en una cuestión más inclusiva si pudiésemos hablar en igualdad de condiciones con las voceras, digámoslo así, del feminismo convencional. En cuanto al tema de la violencia dentro de nuestras comunidades, tenemos que partir del hecho de que la cultura indígena no es estática, que cambia y que nosotras las mujeres indígenas somos las que tenemos que promover esos cambios dentro de nuestras comunidades y que nuestras comunidades han enfrentado distintos impactos culturales y que los han asumido. Y obviamente el patriarcalismo ha sido uno de los problemas que ha impactado fuertemente a nuestras comunidades. Nosotros aquí tenemos una experiencia en el marco de la autonomía. La autonomía, por ejemplo, reconoce el derecho a la administración de justicia de parte de las mismas comunidades. Y el abordaje de casos de violencia dentro de nuestras comunidades se hace respetando esas normas comunitarias. Sin embargo, esas normas comunitarias muchas veces no respetaban a las mujeres indígenas porque eran manejadas por hombres. Y entonces llevamos más de 12, 13 años, especialmente en la zona del río Coco, trabajando de forma articulada entre las organizaciones de mujeres con los administradores de justicia comunitarios y con la participación del sistema de administración de justicia del Estado para ir creando, cambiando la forma en que se ejerce el Talamana, que es el nombre que lleva el sistema de administración comunitario, y que ese Talamana tenga insumos de las mujeres en las comunidades, respete la dignidad de las mujeres, no las obligue a una mediación, que es lo comunitario, cuando se trata de casos de violencia, y que además no haya impunidad. Todavía es un enorme desafío, pero lo que hemos dicho las mujeres es que tenemos que cambiar las normas comunitarias que violentan los derechos humanos de las mujeres indígenas. Y para esto, nuestras autoridades comunitarias tienen que conocer los marcos internacionales de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas, de derechos de las mujeres indígenas
y las tienen que articular con las normas comunitarias tradicionales. Y ese trabajo nos corresponde a nosotros. Y eso es posible hacerlo si gozas de un marco de autonomía, de autodeterminación que permite incidir y cambiar el sistema de administración de justicia. Entonces, definitivamente sigue siendo los dos temas un enorme desafío y esperamos que después de los 25 años de Beijing podamos seguir profundizando en estas dos discusiones. Ojalá pudiésemos tener una doctrina de feminismos que sea respetuoso y ojalá podamos realmente ir creando sistemas de administración de justicia pluriétnicos, pluriculturales, en donde el pluralismo jurídico sea la norma y allí definitivamente ahí podríamos incidir más las mujeres. Gracias. Su participación, busquemos ese pluralismo jurídico feminista con la suma, con que lo hagamos feminista con todos estos aportes excelentes. Creo que nos acaba de dar unas lecciones y nos marca el camino y desde luego la propuesta para sumar. Quiero decirle, estamos un poquito contra el tiempo, pero con mucho placer darle la palabra a la doctora Diana Atamaint para que nos dé su reflexión al respecto, por favor, brevemente. Adelante, doctora. Gracias. Creo que las que me antecedieron coinciden y coincido con ellas plenamente y es lo que recoge lo que nosotros hemos venido planteando desde mucho tiempo atrás. Pensar que ponerle un título o encasillar si nuestras luchas, nuestras propuestas, nuestras experiencias y vivencias es parte o se identifica como bajo un titular o encasillar como feminismo, yo, si es que la gente lo quiere tomar así, están en toda la libertad, porque con la experiencia que yo les contaba, cuando tenía 6, 7 años, yo no sabía qué era el feminismo, pero nació en mí, nació en muchas de nosotras, me imagino, dentro de nuestras organizaciones, esa necesidad de buscar el pleno ejercicio de los derechos, inclusive sin saber qué significaba derechos, qué significaba estar en igualdad, simplemente como una necesidad, inclusive como siendo parte de una sociedad, empezamos con estas luchas sin poner titulares, simplemente porque buscamos una sociedad más justa, sin dejar de reconocer la diversidad, como también se manifestaba en la intervención de Mirna, y decir de que el éxito de esto es de que respetando estas diversidades, sobre todo ya para pasar al tema de cómo manejar el tema de la violencia, el reconocimiento de la justicia indígena, el reconocimiento de la justicia, digamos, ordinaria o occidental, podamos nosotros llegar a este punto, que convergemos todos, de pronto de diferentes maneras, con diferentes tiempos inclusive, sino converger y llegar a esto de como seres humanos, hombres y mujeres, llevar adelante el pleno ejercicio de los derechos, tanto voy a hablar de la participación política, del acceso a la educación, del acceso a la tierra. Creo que esto va más allá de poner un concepto o encasillar dentro de un concepto si es o no parte hay un feminismo indígena. Si lo quieren tomar así, que lo tomen, pero creo que la sociedad lo que busca es más allá de estos titulares, construir sociedades más equitativas, más igualitarias y con mejores oportunidades. Y lo de la violencia, sí hay mucho por hacer dentro de las organizaciones. Quiero comentarles la experiencia. Yo tuve la oportunidad de presidir en la mesa ad hoc para elegir al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que se encuentra en funciones y está a pocos meses de concluir su periodo de gestión. Y como estaba al frente, se provocó un debate al final de la asamblea para que haya una decisión, inclusive con el respaldo de la mayoría de los hombres presentes ahí, para que la próxima presidenta de la CONAIE sea una mujer.
Y yo realmente estoy con mucha expectativa y esperanza de que que se cumpla ese mandato que se dio en este Congreso Nacional y que aspiramos que la próxima presidenta de la CONAIE sea una mujer. No dar paso a estos acuerdos, a estas resoluciones que se dieron y al derecho que nos asiste, también ocupar esos espacios es parte de la violencia. Estaremos muy atentos nosotros desde los espacios donde estamos para ver y que nuestras organizaciones sociales también van trascendiendo y de que no se nos relegue la representación solamente a la Comisión de la Mujer y la Familia y dentro del grupo de 10 dirigentes que están al frente, autoridades, solo una sea mujer. Entonces, buscar la equidad, la oportunidad de ocupar otros espacios que no sean solo temas que tradicionalmente se les da como roles a desempeñar a las mujeres, también es parte de esta lucha y creo que si con nosotros coincidimos en estas luchas con las grupos de mujeres organizadas que se identifican como feministas, bienvenido sea. Creo que aquí la organización y la unidad de las propuestas, de las luchas, es fundamental para conseguir estas conquistas. Solas y aisladas no lo vamos a poder hacer. Creo que juntas, desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes sueños que tenemos, desde los diferentes países, es posible cambiar esto, superar la violencia en todos los ámbitos y seguir construyendo ese camino donde hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos en todos los ámbitos también. Muchas gracias, doctora. Y antes de pasarle la palabra a nuestra querida compañera Arcelia, también para que muy brevemente nos pueda dirigir esas palabras y contestar esas preguntas, quiero decirles que acabamos de recibir un mensaje de la doctora Patricia Galeana, fundadora del museo, historiadora que yo les comentaba, una de las mejores historiadoras, yo diría, del país, y América Latina, reivindicando precisamente la historia de las mujeres, este museo que les abre sus puertas y les dice, les mando un mensaje que dice, nos sentimos muy orgullosas de las mujeres líderes indígenas y desde luego me manda también saludar y en este marco transmitirles el mensaje de alegría de que ustedes estén desde el museo y quiero decirles también y aprovechar que la Federación de Mujeres Universitarias tiene una línea de América Latina y también sus puertas están abiertas para poder seguir articulando esta necesidad de redes y haciendo puentes entre nuestros países y sumando, desde luego, con mujeres que tienen toda esta proyección y este gran empoderamiento y sobre todo este capital para poder sumar cada día más. Le paso las palabras brevemente porque después vamos a hacer una pequeña entrega de un reconocimiento a Arcelia. Si pudieras ser breve, te lo agradecería, Arce, para contestar estas dos preguntas que quedan pendientes. Desde luego, Arce va a estar siempre con nosotros, pero brevemente, Arce, por favor, para que tú también des tu opinión. Adelante. Gracias. Me voy a sentir como en el foro permanente que te dan 3 minutos para hablar. 3 minutos. Bueno, pues extender esta parte de la pregunta si existen los feminismos indígenas. Yo creo que se está trabajando en esa parte, pero desde una visión de feminismos comunitarios, desde una propuesta de mujeres indígenas para fortalecer a las otras mujeres que también vienen caminando desde los diferentes colectivos y redes. Y la otra parte, las violencias en las comunidades indígenas, pues claro que existen, pero también nos tenemos que reunir, fortalecernos, habilitar el fortalecimiento de capacidades para construirnos en colectivo, pero también para ver las diferentes violencias que existen en las comunidades y ponerle nombre a otras violencias, porque también cuando vivimos la violencia espiritual, también es importante enmarcarla desde una visión. Y bueno, las diferentes violencias de género, la violencia familiar, la violencia social, es una de las más fehacientes en este espacio, ¿no? La discriminación y el racismo es parte de las violencias sociales que las mujeres indígenas pues las vivimos día a día. Sin embargo, desde las propuestas de mujeres indígenas podemos cambiar estas realidades trabajando en colectivo y en conjunto. Muchas gracias.
Gracias por esta brevedad, pero muy concreta, precisamente pues a nuestra querida Arcelia García del pueblo zapoteco, con quien se hizo este evento y con la Federación Mexicana de Universitarias y en el Museo de la Mujer, y otorgarle en nombre de la doctora Galeana, en nombre del museo, la Federación, un reconocimiento que les vamos a hacer después llegando en este marco a cada una de ustedes. Aquí tenemos a la maestra, bueno, Arcelia García, a la maestra Otilia Luz de Coti, también reconocimiento a la doctora Galeana, que además nos acompaña de a la maestra Sirian Diana Atalmayí del Ecuador, presidenta del Consejo Nacional, también nuestro reconocimiento. Desde luego la doctora también Mirna Cunningham, nuestro reconocimiento con este modesto, pero muy sentido mensaje de fundadora y directora del museo, nosotras, diciéndoles que esperamos en otra ocasión acompañar. Les agradecemos muchísimo su presencia. No puede ya por cuestión de los dos, voy a no leer todos los mensajes que han quiero desde Chico, de Veracruz, de Oaxaca, de varios lugares del país, donde los mensajes pues felicitaciones y algunos comentarios que ya no podré leer, de Laura Rodríguez, de Dialis, de Mayalid, también de María Carmen Villanueva, de María Lisa Unicauch. Déjenme ver si puedo decirles en estos 2 minutos que nos restan. Bueno, creo que... Me sacó la pantalla. Gracias otra vez, Arce, por estar luego atenta. Miren, me sacó y me regresó solamente para despedirnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todas con nuestro abrazo, con nuestro cariño fraterno, con sus voces y sus propuestas. Pues esperamos que en otra ocasión nos puedan acompañar. Nos despedimos, maestra Otilia Lux, muchísimas gracias. Nos despedimos, Diana, nos despedimos, Mirna, y yo creo que todas, y aquí sería bueno si podemos presentarnos todas para que puedan hacer la foto de final. Todavía nos hizo favor de regresar. A ver si pueden poner sus pantallas para poder estar en la foto y que quede en el museo este recuerdo. Si las personas que están pueden poner su foto, si no, pues están sus nombres, pero sobre todo están nuestras destacadísimas ponentes. Esperamos en otra ocasión podamos volver a seguir un debate que no concluye. A todas y a todos, muchísimas gracias y esperamos entonces en otra ocasión poder estar con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Muchas gracias.